Damos presentación, vamos a presentar, como dijimos, a Fabricio Tejerina. Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Fabricio es una persona, como podríamos decir, multidimensional, porque también lo quisimos invitar, también tiene su parte en la función pública, es un biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hizo una especialización en vectores, actualmente se encuentra trabajando en la municipalidad. Todo lo que es tema de vectores y dengue, recuerdo en una charla personal, él ya me lo pronosticó hace más de 10 años, pero hoy no lo invitamos en esa calidad, sino que lo invitamos por su trayectoria en la militancia social. Ya lo presentamos y ahora que él se presente y nos cuente su trabajo desde un movimiento, desde los movimientos sociales y cuál es su perspectiva, digamos, ¿no? Sí, estaba escuchando atentamente la introducción que hiciste, digamos, hay mucho de historia ahí, ¿no? Para poder conversar. Pero para presentarme, digamos, soy una persona en el ámbito social que empecé a militar allá en el año 97 en Córdoba, donde me sumé a una agrupación estudiantil política y entonces a partir de sumarme allí, con todo lo que tenía que ver con los derechos de los estudiantes, ¿no? El tema de horario, los compañeros que trabajaban, que tenían hijos, los horarios a veces eran mañana, tarde, y un montón de cosas más contra la privatización de la educación pública en los años 90, la ley de educación superior. Bueno, a partir de ahí me fui nutriendo social y políticamente, no solamente universitariamente o con el estudio, y bueno, toda la política universitaria, después política social, me fui al Frente Barrial durante 3 años, un barrio San Roque, donde organizamos comedores, plaza En de la ciudad de apoyo, Córdoba. en la ciudad de Córdoba, sí. Huertas comunitarias. Bueno, después la vida me trajo para Misión y continué mi militancia acá en Misión organizando, ¿no? Siempre dentro del Partido Libre del Sur, que anteriormente era la Corriente Nacional Patria Libre. Bueno, y en eso fuimos armando allá en el año 2000 las organizaciones sociales, digamos, empezaron a nacer. La nuestra fue una de las primeras, junto con eh, el con Delía, por ejemplo, Con la Federación de Tierra la y FTV, Federación FTV, Tierra y ¿no? Vivienda, Barrios de Pie que armamos y algunas otras fueron las primeras que han comenzado ya en el 99, 2000 y todas nuestras organizaciones de base en los barrios empezaron a llamarse Barrio de Pie en ese momento. Bueno, de esa lucha del 99, 2000 en los barrios, la falta de laburo, la falta de trabajo, cierre de fábricas, cierre de talleres, el hombre como proveedor de la casa quedándose sin ese recurso, la mujer, ¿no? La mujer como un ser político nuevo que afloraba en ese momento, organizando las ollas populares, los comedores, la copa de leche, buscando una respuesta en el barrio diferente manera, fue, digamos, un impulso muy fuerte, muy fuerte. Además, las organizaciones sociales están integradas en una gran mayoría, entre 70 y 80% por Por mujeres. mujeres. Nosotros, de las coordinadoras, que tenemos 70 coordinadoras en la provincia, 60 y algo son mujeres, ¿no? La mujer empezó a buscar desde otro lugar participación y ha encontrado en la calle, en las organizaciones sociales, esa participación. Y acá en Misiones, bueno, del 2003 venimos organizándonos socialmente y políticamente. Tenemos el partido conformado provincial, el partido nacional lo estamos armando. Y nuestra organización hoy está extendida a 21 localidades acá de Misiones, ¿no? Entonces, eso es un poco mi trayectoria. Y con lo que respecto que vos decías de Perón, digamos, hace ya mucho tiempo, y las organizaciones, los trabajadores, y esto, una de las cuestiones fundamental fue la meneminización de la política, ¿no? Porque hoy uno ve a los sindicalistas, no tienen nada que envidiarle a muchos políticos, ¿no? Cómo se han enriquecido, como muchos periodistas, lo que llamamos el poder de facto, o muchos jueces, ¿no? Son un poder que, eh, que representan ciertos estándares se ven, digamos, muy fácilmente. Entonces, sí se necesita en esta Argentina nuevas ideas y nuevos dirigentes para cambiar
¿no? Muchos de los dirigentes que vienen estos años son la continuidad de hace 20 años, privatizaciones, que ahora te hablan de la estatización, ¿no? Pero fueron los que pusieron la firmita para la estatización y llevaron su buenos fajos de dinero. Entonces creo que hay una camada de políticos que tendría que jubilarse en la Argentina y el argentino empezar a buscar otra forma de hacer política con otras personas, ¿no? Entonces creo que las elecciones nacionales, o lo que vemos ahora, que también lo nombraste, el 2001, nosotros participamos mucho en el 2001, que la gente no iba a votar. Me acuerdo que en Córdoba ganó el mono Silvio. El mono Silvio era un mono famoso del sí. zoológico, que después lo habían embalsamado y la gente tenía la foto del mono Silvio y votaba al mono Silvio, ¿no? Como una forma de protesta. Entonces esa protesta existe, esa rabia de la sociedad existe, digamos, de no poder llegar a fin de mes, no poder ahorrar, de endeudarse a veces para estar un poquito mejor. Existe, y la clase política la clase política actual no ha sabido buscar la respuesta para eso. Si vos ves solo el indicador de pobreza, Cristina terminó con 28-29% de pobreza. Macri termina diciendo, evalúa el mes por la pobreza, termina entre 35 y 36. Y actualmente estamos cerca de 41-42%, ¿no? La pobreza no deja de crecer, y principalmente en los menores más alto ese porcentaje. Entonces vemos un rotundo fracaso de toda la clase dirigente, y hay que empezar a buscar otras opciones. Eso no es fácil, ni se hace un día para el otro, pero hay que empezar a construirlo. La economía argentina no crece desde el 2011, más o menos. Sí, solamente de 2011 a 2015 creció si vos ves, digamos, el empleo público. El empleo público. Pero el empleo privado se mantuvo, como dijiste vos, se necesitan crear cierta cantidad de puestos de trabajo por año, y si no se crea, de alguna forma hay que subsanar eso. Y en ese correlato de años que estamos hablando, vamos para 15 años. En el agosto del 2018 se produce primero el fin de la pequeña primavera macrista que hubo económica, y se produce bueno, ahí viene el problema del salto del dólar, el problema comienza el préstamo que le otorga el FMI en contra de su propio estatuto a la administración macrista, pero se produce, según los datos del CIPA, el quiebre en el que había prácticamente un trabajador aportante. O sea, si hay una ratio o una razón de tiene que haber 4 aportantes por cada uno que vive del Estado, quedó prácticamente 1 a 1. Digamos, hubo una destrucción, porque también esto hay que decirlo, digamos, durante el primer año ya macrista, con una serie de apertura de algunas importaciones, cerraron una serie de pymes. Los datos del Sistema Integrado Provisional Argentino, sus series estadísticas están actualizadas día a día, mes a mes, y se pueden ver online. Uno puede ver que en ese primer año del macrismo se destruyeron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, y se crearon alrededor de 90.000, se dieron de alta 90.000 monotributistas, digamos. No solo eso, el macrismo triplicó los planes sociales, ¿no? Otra de las cuestiones es que los planes sociales o los planes de asistencia, que habían quedado en el orden de los 250.000 planes cuando se va Cristina, llegan a 800.000, y obviamente que con el gobierno de Alberto Fernández, pandemia y sequía de por medio, ya estamos llegando al 1,5 millones. Lo que hace es que sea insostenible de alguna manera algo que justamente el funcionario que entrevistamos ayer decía, es una política que tiene que ser transitoria y muy focalizada, se está universalizando, y eso genera algunas distorsiones. Pero no solamente eso, digamos, este funcionario que habla de Levita, ¿no? Levita de Pérsico, ellos manejan el 80% de los planes sociales, y no solamente el plan social, que actualmente es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que es la mitad es 41.000, casi 42.000 pesos, sí, ¿no? Ellos manejan el 80%, y todos sus militantes, por decirlo así, lo cobran el doble, cobran el salario vital y móvil, 80.000 pesos. Entonces, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen, digamos, porque ellos son los principales beneficiarios de la ayuda social, que están de los dos lados del mostrador, ¿no?
y a todas las organizaciones sociales realmente nos dan, o digamos, recibimos un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Entonces, esto que dice que los planes tienen que ser transitorios y tener una política, sí, pero ya lo dijo, todos los que han pasado han dicho lo mismo, pero siguen utilizándolo como una herramienta de gobierno y eventual, digamos, de gobierno, de extorsión, de clientelismo, y que termina sacando lo peor, digamos, de la casta política. Exactamente, sí. Massa cuando dijo la otra vuelta la auditoría, estamos claros, hay que auditar, que con eso se va a generar trabajo. La verdad no hay una política, la verdad no hay funcionarios que trabajen, ¿no? Entonces, porque tendría que hacer este país, las pymes, lamentablemente muchas de ellas viven al día, pero son las que generan el 70% del empleo. Del empleo. A esas pymes hay que ayudar, ese que tiene 5 o 6. Hablando de datos, hay que ayudarlos para que con ese fondo pueda tener 1 o 2 más por un tiempo, que el gobierno le ayude, que crezca, que pueda, digamos, dejar de recibir esa ayuda. Pero no ha habido, vos si ves esos datos, esto que fue los cosecheros que tienen planes y eso, pasa lo mismo. Faltan funcionarios que vayan y que puedan trabajar eso y que convencerle a la gente que no va a perder el plan, ¿no? Entonces, me parece que eso, se habla mucho, se hacen muchas leyes, se hace mucho decreto, todo, pero la realidad actividad administrativa no está demostrando. Exactamente. Tocaste un punto interesante porque realmente, digamos, la única posibilidad de crear empleo es a través de las pymes, que son mano de obra intensiva. Las únicas que pueden dar empleo van a ser las pymes, más allá de las inversiones extranjeras, inversiones estructurales que sean necesarias, pero ellas no son necesariamente generadoras de empleo, o la cantidad de empleo masivo. Y cuando hablamos de trabajo formal, cuando hablamos de empleo, hablamos de trabajo formalizado. Hace poco salieron unos datos que mostraba que la Argentina, en comparación con otros países del Cono Sur, Brasil y Chile, tiene 1/3 de las pymes que tiene Chile o que tiene Brasil. O sea, acá lo que vemos es, digamos, una dificultad o un sistema muy distorsionado en el cual, más allá de la necesidad de que haya un ingreso de los planes de la formalización, tal cual como está diseñada las políticas públicas, terminan siendo un ancla para la creación del empleo, porque no generan incentivos, no necesariamente para el inversor o para el emprendedor, sino que no genera incentivos para aquel que tiene un plan, que sabe que si entra a trabajar, muy probablemente pierda el plan, entra a trabajar blanqueado, pierda el plan, lo que hace que un sistema que se convierta bastante nocivo y que de alguna manera... Bastante sádico. Bastante sádico. Mira, nosotros tenemos el caso, cuando fue lo de Macri, que cambió el nombre, que se pasó de llamar Argentina Trabaja a Ellas hacen y Futuro, no sé qué, que planteó exactamente lo mismo, y nosotros hicimos experiencia con varios compañeros, uno en una imprenta, otro en una verdulería, y otro en una tienda, donde en teoría iban y la mitad del sueldo que iba en el plan y la mitad le pagaban los propietarios de esos lugares, ¿no? Ajá. No ocurrió, lo tuvieron 3 meses, no le pagaron ni el pasaje, de los 3 meses dicen no, y ahí tomaron otro, ¿no? Entonces, ¿y qué funcionario estaba controlando eso de que el empresario también cumpla? ¿No? Entonces nos falta trabajar mucho eso, ¿no? La gente quiere trabajar, quiere... Mirá, te cuento una experiencia en la 158, con la Secretaría de Integración Sociourbana, bajamos, ahí 190 conexiones de luz, hicimos las conexiones a la gente, desde la calle, trabajamos con EMSE, bajamos y le instalamos la luz interna. Y el verso era que nadie quería pagar la luz, te dicen. Mentira. De los 190, 187 están pagando la luz, ¿no? Y la gente quiere estar mejor, quiere vivir un más digno. Es mentira eso que no quieren trabajar, es mentira que no quieren pagar la luz. Alguna vez, como en todas las clases sociales, pasa el que tiene plata, le banca al papá, a la mamá, pero un aragán también. Pero en general la gente quiere ir para adelante, pero tiene que haber un acompañamiento de las políticas sociales fuerte y bajar al barrio y trabajar en conjunto. Esto de los tareferos, cosecheros, es un problemón, ¿no? Sale el empresario diciendo nadie quiere trabajar, mentira, no están las condiciones. También sabemos la explotación que hay, ¿no? Nosotros hablamos con los cosecheros y en teoría le pagan muy bien el kilo de hoja verde cosechada. Uh-huh. Pero ¿cuánto le cobran transporte? ¿Cuánto le cobran una harina que le lleva este mismo que le contrata? Pero vos lo que estás contando parece ser el cuento, parece ser los mensú. Exactamente. ¿Y ahí dónde está el Estado?
¿no? Que cae a veces a controlar a algunos, digamos, y a algunos le deja pasar porque es amigo del gobierno y otro no. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar en serio, dejar de quejarnos y que los funcionarios se pongan los pantalones largos y los sindicalistas dejen de hacer tantos negocios. Entonces, este país pasa que tenemos una clase de dirigencia mediocre en toda su forma. Y de esa forma no vamos a salir, ¿no? Digamos, lo que vemos, la pobreza y después todo lo que tiene que ver que la pobreza genera, que no es la consecuencia directa, no quiere decir que la pobreza sea delincuencia, pero vemos cómo entra la droga en un montón de lugares, sí, cómo entra el choreo, cómo las cárceles se van llenando cada vez gente que no sabe leer ni escribir, cómo los chicos llegan a séptimo grado, nosotros lo vemos, pero no son uno o dos, muchos llegan a séptimo grado sin saber leer escribir, entender un texto, menos, ¿no? Entonces, si vos ves las pruebas de aprender, el 60 y pico % no comprende un texto de los chicos, 66%. De los que salen incluso de la secundaria. Sí, esto se hace, las pruebas de aprender hacen en quinto o sexto grado, me parece, sexto. En la secundaria 15 años. Más del 60% no sabe leer, no sabe comprender un texto, ¿no? Entonces tenemos cosas básicas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. La educación, todo el mundo habla de educación, pero la educación es un proceso que dura 15, 20 años, 30 años para ver resultados. Y tenemos funcionarios que están pensando a ver si al hijo lo meten esos 4 años que estaban funcionarios, si al hijo, a la mujer, al perro le consiguen un cargo en el Estado, ¿no? Entonces con ese tipo de funcionarios difícilmente vamos a sacar esta Argentina adelante. Vos me dijiste que estuviste trabajando de manera social en épocas quizás más duras que esta, por la falta de esperanza también que había, que era comenzaste en los 90 trabajando en una ciudad grande como Córdoba. Por lo que vemos tenés una militancia social de 25 años, mínimo, ¿no? Tenía pelo largo en esa época. Tenías pelo largo en esa época. Escúchame, ¿has visto alguna mejoría de estos 25 años? Sí, en ese sentido, si comparamos, digamos, con el año 99, 2000, 2001, el Estado está ausente en muchos lugares, digamos. Han aprendido a contener, ¿no? A contener la pobreza. Pero no se ha podido revertir la pobreza. No, y lo peor de todo es la inequidad, digamos. Bueno. Cada vez uno ve más personas más ricas y una mayoría más pobre, ¿no? Entonces, si uno va a Córdoba, voy a los lugares donde yo militaba, esos lugares han crecido, han ido contagiándose a otros lugares, ¿no? Entonces, vemos que hay como empieza ya a haber como una segregación, esto lo vemos en la educación también. Cuando uno hace no tanto tiempo, todo el mundo íbamos a la escuela pública y la calidad era buena. Hoy ya tenés escuela para pobres, escuela para ricos, ¿no? Tenés hospitales para pobres, clínica para ricos, y que ya te hacen sentir así. Aquel que va a la escuela pública ya te hacen sentir que vos no podés mejorar. Entonces, toda esa segregación que ha ocurrido estos años y la sedimentación de la pobreza, la falta de hablar del peronismo, mis viejos son hijos del peronismo, ¿no? Del ascenso social, de estudiar. Nosotros, mis dos viejos, mi vieja era docente y mi viejo militar. Por necesidad, ¿no? Entró a la colimba y quedó ahí porque no podía ser, digamos, quería estudiar y no tenía plata. Pero nosotros los 6 hermanos tenemos título universitario. De la universidad pública. De la universidad pública, sí, los 6. Y mis viejos se rompieron el alma y era la frase, la herencia la vamos a dejar, va a ser el estudio. Y así fue, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ascenso social también se ha roto como pensamiento de dónde nacés, dónde estás y qué oportunidad te dan, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy vemos que ciertos sectores de la sociedad, estos 40% de la sociedad, están en lugares donde no piensan salir, donde los hijos están peor que ellos, ¿no? Entonces, esa situación desesperante, que lo vemos, que eso se traduce en un montón de cosas, ¿no? La otra vuelta yo le daba el ejemplo a un periodista. El tipo que es dueño de Ledesma, no me acuerdo el apellido, que salió en su moto, que vale $40.000, ¿no? Blaquier. El tipo tiene guardaespaldas y todo, y salió en la moto a pasear y lo mataron, ¿no? Entonces, se genera, digamos, un pibe que
es digamos, un asesino, no lo justifico, pero como es un montón de personas que no han tenido oportunidad y se van por cualquier lado de la sociedad. Bueno, el caso de Rosario, si nosotros, si digamos en una política educativa donde en las villas, en los lugares, pongamos escuelas que trabajen 24 horas, 365 días al año, donde podamos incluir a esos jóvenes en el deporte, en la cultura y en un montón de cosas más que vean que hay otra oportunidad, como sociedad difícilmente podamos salir y mejorar, ¿no? en realidad ni siquiera tendríamos una sociedad, o no tenemos una sociedad porque la vemos algo fracturado, digamos. Cuando vos empezás, y esto te quería traer a colación un tema de algo que estuve hablando con un amigo que es chileno, en el cual, para explicarme de alguna manera la situación que pasaba en Chile, la situación de inestabilidad política que hay en Chile en estos momentos, él comienza con su discurso diciendo, bueno, mira, esto viene armado del exterior, de alguna manera los culpables son los venezolanos con el chavismo, fueron por toda la cordillera, primero Colombia, después Ecuador y ahora Chile. Pero cuando seguía la charla, cuando seguíamos con la charla, me termina diciendo, el problema es que Chile me dice, es muy desigual. Entendiendo Chile como la meca o el lugar donde las políticas neoliberales se implementaron primero a sangre y fuego y después con un consenso democrático que no pudo, los gobiernos de la concertación, de alguna manera romper esa desigualdad que habían heredado, y los intentos que actualmente digamos, las nuevas generaciones han tratado de darle un nuevo rostro, no han podido cuajar, y esto genera, digamos, estos problemas, hoy por hoy, los grandes problemas que tiene, por ejemplo, Boric como presidente, muy tensionado. Entonces me termina diciendo, dándome una radiografía, me dice, mira, ¿viste dónde se juntan, que es la Plaza Italia, o lo que le llaman Baquedano, donde era el centro de las protestas en Santiago de Chile? Me dice, de ahí para arriba es lo que llaman el Sanhattan, son una serie de edificios, toda una zona moderna. De para abajo no hay nada, amigo. Entonces me dice, hay universidades para ricos y universidades para pobres. Hay hospitales para ricos, hospitales para pobres. Es un país, me dice, que está muy segregado, muy dividido y muy enfrentado. Un espejo, si vamos a la historia, muchas veces Chile termina siendo, de alguna manera, una especie de render o una especie de muestra de fenómenos que se van a terminar dando en la Argentina. Digamos, la historia es una historia bastante compartida, digamos, mucho más de lo que nosotros pensamos, y marca mucho el rumbo. Pero volviendo, digamos, historizando, volviendo un poco para atrás, hay una coincidencia en muchísimos autores respecto de la Argentina, que hasta el Rodrigazo del 75 la Argentina tenía niveles muy similares de igualdad y de equidad social a de Francia, y un desarrollo industrial. A partir del 75, y se acentúa en el 76, lo que tenemos es, obviamente, gracias al proceso de organización nacional que reorganizó realmente el país, y que los gobiernos democráticos hasta la fecha, esto no lo digo yo, lo dijo mismo Guado de Pedro cuando se presenta a su frustrada candidatura presidencial, dice, en 40 años la Argentina no ha podido cumplir con sus promesas. Las promesas de Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa. El hartazgo que uno ve y la aparición de estos fenómenos como Milei, que lograron encontrar un enemigo y lograron apuntar, que es la casta, independientemente de lo que por ahí diferencian de las posiciones más radicales, son las soluciones para esto, pero siempre hay un punto en común de que hay una clase política que no ha podido generar eventualmente un desarrollo económico, un crecimiento económico. Sí, el mismo discurso tenía Trump, Bolsonaro, ¿no? Y vimos lo que pasó, digamos, en esos países, ¿no? Pero es eso, sí, una inequidad total, pero una dirigencia totalmente cooptada, ¿no? Porque te digo, el sindicalismo, anda a buscar un sindicalista pobre, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Anda a buscar dirigentes políticos que mantienen su estilo de vida como antes. Buscalo, fíjate, no hay mucho.
Cristina Kirchner, máximo, pagaron, máximo que nunca laburó en su vida, que solo con la herencia, pagando impuestos a la riqueza, uno de los tipos más ricos del país, ¿no? Massa también, Macri ni hablar. Entonces, tenemos representantes de los ricos en todos los partidos políticos y nos falta empezar a construir los representantes del pueblo. Y otra cosa que ha hecho muy bien la dirigencia política es separar al sentimiento del pueblo, al sentimiento de las personas, en el sentido que se sienten. Porque todas las personas hoy que tienen que laburar, llegar a fin de mes y cobrar un salario, un asalariado, son trabajadores, ¿no? Y muchos te dicen que no son trabajadores, son clase media. Entonces, la conciencia, han penetrado la conciencia social de por qué nos juntamos, peleamos o qué intereses respondemos, creyéndonos que somos un poco más que el otro porque podemos cambiar el auto cada 6 años, un modelo, o nos endeudamos con la tarjeta para ir a 10 días a Brasil, ¿no? Entonces nadie quiere ser trabajador, todo el mundo quiere ser clase media, nadie dice yo soy laburante, llega a fin de mes, ¿no? Clase media, esa persona que ha acumulado bienes y que vive de la renta, que si no va un mes a su oficina vive lo mismo, que se puede ir, no sé, 2 meses de vacaciones sin problema. Eso es una clase media. Pero bueno, lamentablemente se ha perdido también la conciencia de clase. La conciencia de clase. Y eso ha sido fragmentado en la sociedad y bueno, con esa fragmentación, los mismos de siempre le alcanza para seguir gobernando. ¿Qué perspectivas ves vos de organizar? Yo creo, no quiero marcarte, digamos, la respuesta, pero obviamente que las salidas individuales no existen. Pero vos ves que hay una maduración para una perspectiva de una organización, o por lo menos organizativa, que pueda dar una respuesta a esta situación. Mira, hay una cosa nosotros siempre que le criticamos a Néstor, digamos, cuando en el 2003 que Néstor se presenta con Menem, contra Menem, cuando ganó Menem... Lo critican desde las organizaciones sociales del movimiento de los... Digamos, cuando gana Menem, es una anécdota personal, fue el único momento de mi vida que me quise ir del país, ¿no? Cuando ganó Menem esa interna del PJ, ¿no? Y una de las cosas que había planteado Kirchner en ese momento, que la economía también ya venía floreciente, él había planteado que había que hacer un proceso como hizo Irigoyen en el 18, como hizo Perón en el 45, romper con las estructuras tradicionales, construir otra cosa y de esa manera cambiar el país. Eso nos dijo cuando nos invitó a participar del gobierno. Y así fuimos, ¿no? Cuando en 2007 él plantea que va a volver al Partido Justicialista como presidente, con todos los IFAN y todo que conocemos, ahí nosotros nos vamos del kirchnerismo, ¿no? Por esta razón. En ese momento, Barrios de Pie, digamos, o Libres del Sur. Libres del Sur, digamos. Libres del Sur. Libre del Sur, Barrio de Pie, nos vamos del gobierno por esa razón. Porque nosotros creemos, digamos, que los cambios tienen que ser más profundos. Y el tipo, más allá de toda la plata y lo que se hizo, no tuvo el valor, o las ganas, o no sé qué, para poder transformar realmente la Argentina, ¿no? Una que se le ganó a Duhalde en el 2005, nosotros creíamos que íbamos por ese lado, pero sí, digamos, uno milita porque tiene esperanza de que esto cambie, de que sigan apareciendo representantes del pueblo y que podamos ir construyendo algo más grande que transforme esta realidad en la Argentina. No puede ser que nos sigamos conformando con el menos malo. Venimos así, el menos malo. Bueno, eso por lo menos fue el planteo que se lo escuché personalmente decir a Juan Grabois, y que quizás eso lo motorizó a presentarse como candidato y plantearle por lo menos la batalla interna a Massa, respecto de que no puede ser que la única salida ya del movimiento, de un movimiento nacional popular, sea Massa. Bueno, más allá de no compartir eso, para ello compartir o no compartir, el hecho es que lo llevó, digamos, de alguna manera a justificar, digamos, justificar su candidatura. Justificar su candidatura. Los mismos candidatos que llevan todos, digamos, no es que puso otro candidato para pelear
los diferentes diputados, senadores y eso se lleva lo mismo, y para blanquear, digamos, ya dijo, ya sabe que va a perder y que va a acompañar a Massa y que va a pedir el voto por Massa, digamos. Entonces Grabois viene justificando varias cosas. Cuando dijo que le llamaba la atención la riqueza de Cristina y Máximo, al otro día se desdijo. Bueno, todos estos dirigentes, Massa también dijo que lo mataron a Nisman, ahora dice que no lo mataron, dice que la Campo era unos chorros, le mete preso, ahora que son todos buenos y que hay que hacerle monumento, ¿no? Son políticos profesionales que han aprendido de su experiencia, que representan intereses mayores, que son contrarios a la gran mayoría, y bueno, que están ahí porque están en el lugar, tienen la plata, tienen quien los banque, pero necesitamos seguir construyendo otros dirigentes que representen otra forma de hacer la política, ¿no? Quizás esa es la razón también por las bajas, por los niveles de votación, digamos, por el fenómeno que vengo diciendo, digamos, durante toda la mañana, es el ausentismo y de alguna manera en muchas elecciones el voto en blanco. Sí, ha aumentado muchísimo. Sí, Es una forma de protesta. Habría digamos, que ver hay que seguir buscando formas también, digamos, porque se ha denigrado la forma de hacer política, ¿no? Esto de la dictadura en su momento, algo han hecho, el miedo. Ajá. Fue su mayor victoria, más allá de todos los desaparecidos, torturados, exiliados, ha dejado esa marca en su momento de no te metas, algo han hecho, ¿no? Después en los 90 el menemismo y muchos de estos funcionarios que están ahora y que estuvieron, digamos, antes, fue la política una porquería. La política una mierda, no te metas, todo corrupto, todo, ¿no? Entonces fue reforzando de alguna manera esa idea de antipolítica. De los lugares de la política nunca queda vacío, ¿no? ¿Y quiénes están? Digamos, los mismos siempre. Entonces se ha creado eso y la política no ha dado respuesta a las grandes mayorías, más este discurso. Hoy voy a hablar con la mayoría de la gente y dicen, no sé a quién votar, voy a votar esto, el primero que encuentro, ¿no? El otro día fue muy, digamos, no sé si da como ejemplo, pero sí en el acto de Cristina el 25 de mayo, un periodista, una persona, le dice, ¿a quién va a votar Cristina? Pero Cristina no se presenta. Ah, bueno, entonces a Milei. Sí, ¿no? Fue un chico. Entonces, eso vemos mucho, porque no hay un pensamiento crítico, la democracia, como dijiste vos, no solamente lo que decía Alfonsín no se cumplió, sino tampoco hay otro tipo de democracia dentro de la democracia que sean más participativos y que, digamos, como ciudadanos tengamos el derecho de poder participar, opinar y cambiar las cosas, ¿no? En su momento, los concejales salían de las unidades básicas peronistas, salían de las casas radicales de los barrios que representaban cierto interés. Hoy no, hoy el listado de concejales lo arma tal persona que representa o que pone plata para la campaña, ¿no? Entonces se ha denigrado mucho la forma de hacer política. Bueno, hay que buscar la forma de que eso no sea así, porque el avance de la derecha en todos lados tiene que ver un poco con eso, con que la forma que nosotros venimos manejando la democracia no viene perdiendo sentido, ¿no? Entonces vos le preguntás a la juventud si le gusta la democracia o no, ya te ponen en duda, ¿no? Claro. Este discurso de Milei que hay que privatizar hasta las calles, hasta eso, digamos, que la libertad de privatizar las calles, hasta eso lo compran, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir organizándose. Un discurso que pega porque si el Estado no funciona, dejémoslo al mercado, que podrá ser más eficiente, y obviamente hace falta ver nomás un poco como para decir, bueno, probablemente tenga razón. A ver, espere. La política no deja de ser futuro y esperanza. Digamos, entendiendo la política como algo que está proyectado hacia adelante y en el cual está todo por hacerse, porque lo que no es política es historia. Y la historia te puede servir como ejemplo, como guía, que muchas veces hay procesos que se van repitiendo, más allá que cambien los actores, se van repitiendo, pero en definitiva cuando se habla de política es futuro, es hacia adelante, es lo que pensamos ser, por eso el arte de lo posible, digamos, ¿no? Pero sin duda que esa esperanza por ahí me parece que es la que no se está viendo ahora y lo que hace que haya un retraimiento. Pero lo que sí veo que hay un núcleo duro, digamos, de voto. Tener cuidado, digamos, el futuro para quién, digamos. Te digo, porque han aprendido el discurso muy bien y cierta dirigente política, el futuro para ellos. Primero ellos, ¿no? ¿Qué negocios hacen con el Estado? El capitalismo amigo que implementó Néstor, ¿no? Luego Macri, digamos, otro capitalismo amigo financiero. Entonces,
vos ves a todos los funcionarios que con amigos de afuera más que nada, digamos. Testaferro de empresas que son beneficiarias del Estado, que nadie les controla, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, la política futuro, sí, como idea, pero hay que ver la implementación. Ese es el tema, ¿no? Y si estamos todos dentro de ese futuro, ¿no? El problema es que, sí, como sociedad, digamos, cómo actuamos en general, o puteando solamente, como ocurre ahora, que vos ves los Facebook, todas las redes sociales, Sí, todo sí. el mundo malo, enojado. Hay una válvula de Pero, escape, pero al final con eso no se construye nada. Exactamente, pero los sindicatos están vacíos de trabajadores, están los burócratas, en la política están los vivos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay que construir herramientas, hay que buscar formas. A mí lo que me llama la atención y muy bueno son todas estas formas organizativas de la juventud con respecto al medio ambiente, por ejemplo, Uh-huh. que le buscan otra vuelta también para poder protestar cosas que están ocurriendo hoy, u otra, digamos, la solidaridad que existe. Pero bueno, todo eso tiene que transformarse en después opciones en política, porque vivimos en la democracia y el pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes. Lamentablemente así, una parte, y crear otra forma de democracia que tengan también, que sean vinculantes, ¿no? Yo te damos un ejemplo, en la Constitución del 94 está la consulta popular, donde se junta cierta cantidad de firmas para que se trate una ley. Nosotros como Libre del Sur juntamos 1.300.000 firmas, nos pedían 850.000, juntamos más, para que se trate el congelamiento de precios de la canasta básica por 12 meses y que se investigue por qué suben tanto los precios, ¿no? Nunca el masismo, digamos, la presidenta de la Cámara de Diputados no nos recibió, no encajonaron, digamos, la propuesta. Entonces, ella no quiere que se investigue por qué suben los alimentos, ¿no? Que no tiene ni una lógica en este país de que los alimentos cuesten lo que cuesten, digamos. Entonces, son ellos, digamos, los que no controlan las 10 empresas que producen alimentos. Entonces, en empresas que producen alimentos, y en el cual serán 4 o 5 empresas las que te llenan la góndola de un supermercado. Sí. Exactamente. La otra vuelta leía que la Secretaría de Comercio Interior le decía a las grandes lácteas por qué subían el yogur tanto. No tenían cómo justificar y dijeron, bueno, los envases. Y los envases le mostraron que no había subido nunca tampoco los envases son importados. Ese porcentaje, ¿no? Donde se producen acá. Entonces, bueno, tenemos funcionarios que o trabajan para las empresas, ¿no? Nos pasa acá con el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Una empresa privada que hace lo que quiere, una empresa colectiva que hace lo que quiere. Entonces, bueno, hay que ver quiénes trabajan para quiénes, y así pasa en los diferentes niveles también. Que esa es una de las grandes herencias, creo yo, del kirchnerismo, mejor dicho, para ser un poco más preciso, no lo digo yo, lo dicen los economistas peronistas, lo dice Álvarez Agil, lo dice Culfas, el tema del precio de los servicios públicos y quién soporta los costos de los servicios públicos, pero contra los salarios que evidentemente no alcanzan. Digamos, hay una cuestión ahí que me parece que arrastramos justamente de la economía pero por ejemplo, del segundo kirchnerismo, que es el valor de los servicios públicos, en el cual no hay un sinceramiento y la imposibilidad de que haya un sinceramiento porque no hay bolsillo que aguante un sinceramiento de las tarifas. Lo que te obliga, digamos, de alguna manera a que el Estado salga a subsidiarlo, lo que va a generar siempre algún tipo de franeleo. Pero hay que subsidiar el consumo, no las empresas. Es el tema, que subsidian a la empresa, digamos, no por ejemplo, acá el boleto de colectivo, ¿no? Uno tiene un subsidio nacional, que eso se regula con la tarjeta SUBE nacional, que ella está hace muchísimos años, y acá no la implementan, y le siguen dando subsidio aunque no la implementan, con una declaración jurada que viajan tantas personas, ¿no? Entonces, el boleto estudiantil gratuito, que es provincial, también es un subsidio, y también es un subsidio, creo que, si no sé si todavía está vigente, el municipio respecto a los mayores de 65 años. Sí, de 70, creo que mayores de 70. Sí. Bueno, el tema, ¿quién regula eso? ¿Quién controla eso? ¿No? Entonces, la empresa de agua, ¿quién controla la empresa de agua, digamos, con lo que hace? Hay un ente regulador. Sí, pero todavía vos querés conectar la luz, el agua, y te sale más caro que construir una casa, ¿no? Y es una sola cuota, y si querés, y no un derecho básico como el agua. Pero bueno, eso pasa en los diferentes niveles a nivel país, ¿no?
Que eso no se sentiría si hubiera realmente un poder adquisitivo de la población y básicamente una capa media mucho más densa, y que es una de las cuestiones, tenemos que decirlo, que de manera muy triste, que en un gobierno peronista, inclusive con algunos índices de desempleo bajo, con algunos índices bastante altos de crecimiento, el poder adquisitivo, realmente el salario mínimo sea, la canasta básica sea el doble de lo del salario mínimo, sí. Y eso es formal, porque de alguna manera si vemos cuál es en realidad lo que percibe la clase trabajadora que está formalizada, ha de andar por los 90.000, 100.000 pesos. Sí, no llega, digamos. No llega. Acá tenemos un Estado que por ahí subsidia más a la gente más humilde con la asignación universal, los planes sociales, una clase alta que vive muy bien porque vive muy bien, y una clase trabajadora que quedó en el medio, todo esto que dice representar el peronismo. Y que no tiene los peores de ambos mundos, por decirlo de alguna manera, porque no ni recibe ayuda ni abajo y lo explotan de arriba. Entonces, ese trabajador, el que peor se siente, en Argentina hoy día, ¿no? Esa persona que sienten que nadie le ayuda, ni el sindicato le ayuda, ni el patrón le ayuda, ni el Estado le ayuda. Entonces, esa es una parte importante que se repite en la Argentina del laburante que está ahí, que no llega a la canasta básica y tiene un laburo en blanco, tiene aporte de jubilatorio, tiene obra social y no llega a la canasta básica, ¿no? Va a tener que poner un cajón cuando se muera, pero mientras tanto la anda arañando. Endeudado. Así es. Bueno, Fabricio, estamos terminando este programa. No te vamos a liberar tan fácilmente porque te vamos a tratar de comprometer para charlar ya no de la coyuntura política, de la realidad o de tu vida de militancia, sino que estaría bueno que nos hables. Vamos a tener un verano cálido y húmedo. Vos tenés experiencia tanto formativa como de trabajo. Sos, para mí, por lo menos, un pionero del tema del dengue, de la lucha contra el mosquito y de las varias formas de mosquito. Así que muy probablemente te vamos a convocar ya no para hablar de tu militancia política, sino para hablar de este tema que viene y para que nos cuentes un poco tu experiencia que estuviste viviendo en Cuba también. Estuve un tiempo en Cuba. Estuviste en Cuba capacitándote con el tema esto de los vectores, digamos, de enfermedades tropicales. Sí, soy parte de un grupo de estudio de mosquitos de la Argentina, tengo contacto con otros profesionales de Latinoamérica. Y bueno, sí, preocupante por la situación epidemiológica. Tenemos la epidemia de 2016, 40.000 enfermos, 2020, 2021, cerca de 60 y pico mil, casi 80.000 enfermos. Y la epidemia de ahora del 2023, más de 120.000 enfermos. Es decir, que sigue aumentando cada epidemia la cantidad de enfermos de dengue. Y este año murieron, por lo menos oficializado, 37 personas, de las cuales la mitad tenían algún tipo de comorbilidad. Y la otra mitad eran bastante sanas. No conozco la historia clínica, pero por lo menos lo que dice la estadística, no tenían una complicación. Entonces, eso es grave, como la latinoamericanización de la economía argentina se está pareciendo mucho a la economía de Colombia, de Perú, ¿no? Esa segregación. También vemos que el avance de esta enfermedad, vemos la latinoamericanización del avance del dengue. Y que este año, por ejemplo, se estrenó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este verano, tuvieron ellos una epidemia importante de dengue, ¿no? Sí, ellos ya tuvieron, ya cada vez llega, digamos, la epidemia allá. Muchas veces hay que ver, digamos, cómo llega, pero tiene que ver en el verano después de toda la comunidad boliviana y paraguaya que vuelve a su lugar. Cuando muchos vuelven enfermos y empiezan brotes, como aquellos que se van de vacaciones también a ver. Pero eso significa también que el vector está, digamos. Sí, quiere decir que el mosquito está. El mosquito está, el problema es el mosquito, no el migrante, digamos. Y el mosquito está llegando al sur, en Bahía Blanca ya se lo detecta, donde no se lo detectaba, como en Las Pampas, sur de San Luis, que tiene que ver con el cambio climático y las condiciones que se van dando para que este mosquito se vayan asentando las poblaciones de Aedes aegypti, ¿no? Y si miramos la historia, el 1872, que fue la epidemia de fiebre amarilla, el vector era el mismo, ¿no? Y tenía que ver con los soldados de la Triple Alianza que volvían enfermos, y por toda la ruta, ¿no? En Corrientes fue muy grande, bajando,
iban, Toda digamos, la ruta del contagiando Paraná. un mosquito y ese mosquito enfermando hasta que llega a Buenos Aires, y eso cambió el hito de la historia de la sanidad en la Argentina, ¿no? La epidemia de esa presidencia de Sarmiento cambió la forma de ver la sanidad, no solamente del médico, sino que el ambiente tiene que estar sano para que la gente esté sana. Digamos, no esperar enfermarse para que atienda el médico, sino lo que tiene que ver con la prevención, que el ambiente esté sano para que la persona no se enferme y no llegue al médico. Esto tomémoslo como la introducción de la próxima charla que vamos a tener con Fabricio. Hasta acá llegamos con este programa que es Los Saberes del Pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Nos despedimos, le mandamos un saludo a Adrián Chavi, a los oyentes de FM Zapucay de 100.3, y les invitamos a seguir escuchándonos en nuestra casa, FM FOL 91.9. Esto fue Los Saberes del Pueblo. Mañana de vuelta con Alberto, con Patricia y el segmento de usuarios y consumidores de la Asociación de Defensa Colectiva con la doctora Carla Lisvinki. Que tengan una buena jornada. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Nelo Play Music.